Buenos días. Como siempre, me alegro mucho veros. Y seguimos con las predicaciones sobre Lucas. Y hoy la predicación se llama Jesús compasivo. Y he nombrado esta predicación Jesús compasivo, pues porque durante toda la predicación vamos a ver su compasión. ¿Y qué significa la palabra compasión? Hay muchas definiciones, pero una buena definición sería tu dolor en mi corazón. Es cuando yo estoy preparada a llevar tu carga, tu dolor, tu sufrimiento, tu situación y hacerlo mi asunto o mi preocupación. Cristo era muy compasivo. En el Evangelio vemos su compasión por los enfermos, por los ciegos, por los desechados, por los pecadores. Y aquí en Lucas 9 vamos a ver que tiene compasión en diferentes niveles o con diferentes grupos en diferentes situaciones. Por sus apóstoles que están cansados, por las personas que van tras él buscando un milagro, por un grupo grande que tiene hambre y por los discípulos cuando se enfrentan a un reto muy grande. Estamos con la alimentación de los 5.000. Creo que todos conocemos este milagro, ¿no?, del Señor. Quizá el milagro más conocido o más famoso de Jesús, aparte de su resurrección, que no era un milagro privado, como hacía muchas veces cuando sanaba a la gente, sino un milagro muy público, con miles de personas involucradas en gran escala recibiendo ese milagro. Y aparte de la resurrección, es el único milagro que está en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aunque hoy vamos a leer a Lucas, voy a utilizar detalles de los otros evangelios que nos pueden ayudar a entender mucho. Y por lo que podemos preguntarnos alguna vez, ¿por qué en un evangelio dicen una cosa y en otra? Y eso no es un poquito raro que unos dicen una cosa y otra. Pues pensad así. Si tú y tus 3 amigos van a una fiesta y el día después lo estáis contando a otro amigo, ¿vais a contar exactamente igual? No. Habéis vivido la misma experiencia, pero a lo mejor tú te enfocas en la comida, que te gustaba o que no te gustaba. Otra le llama más la atención la música. Otra una conversación que escuchaban, pero el mismo evento. Y eso es lo bonito que tenemos del Evangelio, cuando hablan del mismo evento y traen detalles diferentes. Estamos en Lucas 9, versículo 10. Si tenéis la Biblia, cogedlo, porque no vamos a ir muy lejos del texto. Entonces es bonito verlo con nuestro propio ojo, ¿no? Y se divide brevemente en 3 partes. Primero, el plan frustrado. Segundo, el desafío. Y tercero, el milagro. Pero a través, aunque tenemos esas 3 secciones, a través de todo la predicación o todo el texto, el tema central es la compasión de Jesús. Ahora, Frank Benoit la semana pasada nos indicó que ya estamos entrando en el último año de Jesús. Más o menos hoy nos situamos casi como un año antes de su muerte. ¿Por qué? Porque en Juan dice que está cerca de la Pascua, que era primavera, que sabemos que el Pascua después ya murió el Señor y resucitó. Y recuerda que los apóstoles, los 12, han vuelto de su viaje por los pueblos de Galilea, predicando el evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios, y Él los había concedido poder para hablar, para hacer todo esto, y fue un viaje de mucho éxito. Pero también, ¿qué más está pasando? Pues también Juan el Bautista había sido ejecutado por Herodes. Entonces ellos han vuelto. Juan el Bautista había sido ejecutado.
Eso causaba un poco de malestar. La presión estaba incrementando, estaba como creciendo, ¿no? Tanto para los discípulos como para Jesús. Imagina, Juan era su primo. Y otra cosa que puede ayudarnos también en el texto hoy es que en ese punto el interés público para Jesús estaba a su máximo. No podía ir a casi ningún lado sin que había personas siguiéndole. Su fama era como muy alto allí ya en Galilea. Entonces, donde iban la gente lo reconocían. No como hoy día que como tenemos la foto en Facebook y en todos lados, pero ya la gente lo conocía, lo reconocían. Ese es el que hace milagros, este es el Jesús de Nazaret que hablan. Y le reconocían siempre. Y siempre querían algo de él. Pero es que los discípulos también acababan de hacer milagros y entonces ellos también tenían la gente yendo detrás. Y así nos encontramos en este momento. Y dice, cuando regresaron los apóstoles, relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Los apóstoles estaban contando a Jesús sobre el viaje, ese éxito que habían tenido, las personas que estaban sanadas, que hicieron milagros, que predicaron el Evangelio, están muy ilusionados, muy emocionados, pero también están agotados. Y Jesús podría haber dicho, pues genial, fenomenal, vamos a seguir adelante, vamos ahora a otra zona. Pero en vez de eso, Él los mira y ve el cansancio que tiene y dice, y los lleva aparte para descansar. Él tiene compasión de sus apóstoles, de sus discípulos. Van de retiro, digamos. ¿Sabemos la importancia que Dios da al descanso? Hasta nos dio un mandamiento. El año pasado, en verano, hablé de esto. Y Dios nos manda a descansar porque sabe cómo somos. Que no paramos, pero sabe que el descansar es una necesidad nuestra. Y Jesús ve eso en sus discípulos. Y lo ve porque Él también se cansaba. Él muchas veces necesitaba retirarse para descansar. Y eso me encanta del Evangelio de Lucas, porque hace mucha énfasis en la humanidad de Jesús. Mira, Jesús era completamente Dios y completamente hombre. O era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y es difícil para nosotros entender, pero su naturaleza divina no canceló su naturaleza humana. Existieron juntas en una sola persona. Y ninguna naturaleza como dominaba o cancelaba a la otra. Entonces, Él también se cansaba, era humano. Por eso tenía tanta compasión, porque también se cansaba, también pasaba hambre, también sufrió penas. Y había algo en Él que cuando predicaba, cuando sanaba, cuando hacía milagros, que le cansaba. No olvidéis que cuando la mujer con flujo de sangre le tocó el borde del manto, Él decía, ha salido de mí poder. Algo le cansaba en eso, porque era humano. Entonces, cuando Él se dio en servicio a la multitud, se agotaba. Entonces, Él lo lleva con Él. Sabemos por el otro evangelio que se van en barco. Y van de Capernaum, que es su pueblo, hasta Betsaida. Mira, lo veis arriba. Mira, aquí tenéis Capernaum y Betsaida, que es donde ellas iban a descansar. Pasaban por allí con el barco. Pero, ¿qué pasa? Pues a veces los planes se frustran, ¿no? Y no van según el plan. Porque el único descanso que ellos recibieron ese era el trayectorio ese de unos pocos kilómetros en el barco. ¿Sabe qué pasa? La gente estaba allí en Capernaum y dice, mira, esos no son ellos yendo en el barco.
van hacia allá. Pues, ¿dónde va a ser? Va a ser para esa ida. Y van corriendo a pie alrededor allí. Y cuando llegan, ya están. Están muy ilusionadas la gente, están emocionados. Marcos dice que llegaron antes de ellos, entonces cuando llegan allí con el barco, ahí están todos. ¿Y sabéis por qué están tan ilusionadas las personas que tienen que seguir a Jesús por todos lados? Nos lo dice en Juan 6, dice, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Lo repito, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Claro que querían estar con él. Y que era un espectáculo. ¿Tú qué haces en Capernaum? Y si Jesús estaba ahí sanando, vamos a ver si sana a alguien hoy. Vamos a ver hoy lo que hace. Vamos a ver si alguien recobre la vista, si alguien puede oírlo otra vez. Vamos a ir donde está él. Y para muchos realmente ese era lo único que le interesaba de Jesús. Querían ver un show, no su mensaje. No su poder para salvarles de su pecado, sino su poder para hacer milagros. ¿Habéis notado en los evangelios que Jesús no daba mucha importancia o no se impresionaba mucho por las multitudes, por los números? No decía, mira Pedro, cuenta cuántos hay, a ver cuántos me están escuchando hoy. No se impresionaba con esto. En Juan 2 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe cómo somos. Entonces, ellos querían a alguien que obraba milagros, que daba señales. No querían un salvador. Pero Jesús conocía sus motivaciones. Ellos creen en Él mientras los da lo que quieren o lo que creen que necesitan, mientras Él no hace una exigencia o comparte una verdad dura. ¿Cuántas veces pedimos más la bendición de Dios que buscar nosotros amarle a Él, obedecerle? ¿Cuántas veces buscamos que Él nos cuida, de que nosotros la adoramos y ponemos nuestra vida en sus manos? ¿Vamos a Dios para conseguir algo de Él? ¿O vamos a Dios para adorarle por lo que Él ha hecho en nuestra vida? Entonces el plan se frustra. Llegan y hay toda la gente. Y podemos imaginar que Jesús estaría un poco molesto, un poco irritado. Madre mía, otra vez estáis aquí. Dejadnos que queremos descansar. No, ¿qué dice? La gente se enteró y los siguió. Él los recibió. Los recibió. Cuando alguien viene a tu casa y lo recibe, ¿qué haces? Le da un abrazo, le da la bienvenida, lo recibe. Yo imagino los discípulos, ¿será posible? Después de todo y ahora venimos aquí a descansar. Y Jesús, ya sé que veníamos a descansar, pero míralos, me necesitan. Y Él lo recibió. En Marcos dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Literalmente dice, fue movido a compasión. Ese significa, esa frase, movido a compasión, ese sentir como aquí, en la víscera. Antiguamente la gente creía, y yo no tengo duda que si hoy es así también, se creía que las emociones más fuertes se sentían en el estómago.
Conocemos todo, ¿no? Este sentir cuando te viene una emoción muy fuerte. Y así sentía Jesús a ver a la multitud. Así que él lo recibió y vio que eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué hace? Dice, les habló del reino de Dios. Él sabía que aunque ellos estaban buscando milagros, lo que en ellos necesitaban desesperadamente era la verdad divina. A veces nosotros podemos pensar que nuestra necesidad más grande es un nuevo trabajo, más dinero, no sé qué, un cambio, una mejora, una relación, pero quizá nuestra necesidad más grande es un mejor entendimiento de la verdad, que luego ese nos revela lo que realmente necesitamos. Él tuvo tanto compasión que les enseñó muchas cosas. Y esto es compasión espiritual. Jesús siempre ponía lo espiritual por encima del físico, sin quitar el otro. Porque aquí dice, también sanó a los que lo necesitaban. Fueron para descansar y era un día muy largo allí con esa multitud. Frank habló la semana pasada de eso, ¿no? Del reino de Dios. Que ellos estaban hablando del reino de Dios. Y es en el futuro, pero es también ahora, en este momento. Ellos ya estaban viviendo el reino de Dios. Y nosotras también ya estamos viviendo el reino de Dios. Ahora vamos a la segunda parte, el desafío. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron, despide a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. A ver, era muy tarde. La gente no tenía para comer y donde estaban no había. Y no es como hoy en día que había una gasolinera por ahí, es que no había. Es que no había nada para comprar, para darle de comer. Y además, aunque fuesen a los pueblos más cercanos para dar de comer a tanta gente, muy, muy difícil. Entonces, la solución de los discípulos, siempre prácticos, es mandar a la gente a casa, ¿no? Dice, despide a la gente para que vayan a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos. Pues donde estamos no hay nada. Jesús, ya es tarde. Estamos cansados, esta gente no es incansable, pero ellos tienen que ir, tienen que comer. No podemos estar aquí en la mitad de la nada toda la noche. Y muchas veces nosotros criticamos a los discípulos, ¿no? Sale la predicación, ay, qué poco espirituales, tenían que haber confiado, no sé qué. Pero nosotros, ¿qué sabemos al final de la historia? Ellos no sabían. Ellos no tenían idea de lo que iba a hacer Jesús. Yo imagino que ni se le entrase en la cabeza que Jesús iba a dar de comer a 5.000 hombres, que pone hombres, que en realidad eran muchísimo más, solo contaban los hombres. Tú añades las mujeres, añades los niños y tienes a lo mejor 15 o hasta 20.000 personas. ¿Tú hubieras concebido que Él alimentaría a esa multitud enorme con 5 panes y 2 peces? Yo por lo menos no lo hubiera concebido. Yo no creo que los discípulos estaban siendo egoístas. Estaban diciendo, ¿qué más podemos hacer? Ellos pensaron que estaban haciendo algo bueno. Mándalos, que necesitan comer. Mándalo a los pueblos. Le estamos haciendo un favor. Pero en el versículo 13, Jesús les dice algo radical. Dadles vosotros mismos de comer. Podéis imaginar cómo se miraron los discípulos, ¿no? Qué petición más sorprendente, más extraña. Era obvio para ellos que no tenían ni de lejos los recursos para hacer esto.
Ya dice, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. No tenían ni entre ellos suficiente para comer ellos. ¿Cómo iban a dar a comer a una multitud? Con esta declaración Jesús los desafió su fe y desafió también su compasión. Ellos no pensaban que Dios podía proveer para la multitud y podían pensar en razones muy lógicas del por qué no. No el momento. Las personas se pueden cuidar solas, cada uno va y tiene su comida. Además, ¿sabe qué pasa? Que en aquellos tiempos, saltar una comida no era nada. Era muy común. No es como nosotros que estamos muy acostumbrados a tener siempre la comida a ciertas horas. Pero si esas personas faltaban una comida, no era una crisis. Era muy común. Pero en Juan 6:6 nos da un poco de luz. Dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía. Pero para Jesús no era solo sobre hacer el milagro, para hacer un milagro, dar la comida. También eso se trataba de hacer crecer a sus discípulos en fe, de enseñarla a tener una compasión que le hiciese a ellos confiar en que Dios podría hacer cosas milagrosas. En Lucas están diciendo que no tienen los recursos. Dice que solo tienen 5 panes, 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar, tal. Pero en los otros evangelios, ellos como que miran, la gente la van contando, hacen un cálculo rápido y estiman que necesitarían aproximadamente 200 denarios para dar un poquito de dinero de comida a cada persona, y que aún así no sería muy suficiente. 200 denarios era mucho más de medio año de salario. De medio año de salario. ¿No pensarían los discípulos, aunque tuviésemos todo ese dinero, lo vamos a gastar en una sola comida? Aquí están, esa multitud, nos molestan y realmente dentro de pocas horas van a volver a tener hambre. ¿Vamos a gastar todo ese dinero en eso? Pero ellos que estaban mirando lo que tenían y no lo que Jesús podía hacer. Jesús tiene forma de proveer que ni sus discípulos ni nosotros podemos imaginar. Y también aquí tiene compasión con esa multitud. Tiene compasión física. Ha tenido compasión en el descanso de sus discípulos. Ha tenido compasión cuando les habla del reino, cuando los sana. Pero también ve su necesidad del momento, de que tienen hambre. Y eso nos muestra mucho de nuestro Señor, porque Él cuida de nosotros. Le importa nuestro físico. Dice en 1 de Pedro, depositad en Él toda ansiedad, porque Él cuida de vosotros. Y en el Sermón del Monte Jesús dice, fijaros en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial, o en la versión Reina Valera dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Si nuestro Padre Celestial, que no es Padre de los pájaros, es nuestro Padre Celestial, puede dar de comer y puede cuidar a los pájaros, ¿no cuidará de nosotros? ¿No cuidará de esta gente? Sin embargo, no fue un almuerzo gratis solo porque Jesús tenía compasión de las personas que tenían hambre. Es más que eso. Él hace ese milagro físico
para mostrar que Él puede hacer un milagro espiritual. Con Jesús lo físico apunta hacia lo espiritual. Los quiere enseñar. Yo puedo daros alimento físico, pero también os puedo satisfacer espiritualmente. Sabemos eso porque en Juan, después de la alimentación de los 5.000, el día después, otra vez vuelven a Capernaum y las personas van detrás de él y le persiguen otra vez y van detrás de él y le están diciendo que haga algo. Le están pidiendo otro milagro, ¿vale? Y Jesús les dice: ciertamente os aseguro que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comiste pan hasta llenaros, refiriéndose a la alimentación de los 5.000. Trabajad, pero no por lo comido que es perecedera, sino por la que sino por la que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre. Pero ¿sabéis qué hace la multitud? Dicen, pues danos este pan. Lo que quieren que le da de comer otra vez. Han disfrutado mucho de ese milagro de los 5.000 y van detrás de él para buscar otro. Querían comer otra vez. Pero ¿sabe qué hace Jesús? En esa ocasión no se lo da. No hace otra vez ese milagro el día después. No hace falta. Ya lo ha hecho, ya apunta hacia lo espiritual. Sino que les dice algo muy importante. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Entonces la alimentación les calmaba el hambre unas horas, pero conocer a Jesús como Salvador satisface para siempre. Lo físico lleva a lo espiritual. Y pensándonos en nuestro tiempo, ¿no? La obra social es importantísimo. Aquí en esta iglesia hay mucha obra social, sobre todo en Marto. Pero yo sé que nuestros hermanos se esfuerzan para que eso lleve a lo espiritual. Compassion, que hemos estado viendo. Tenemos que proveer. Es importantísimo. Lo físico es muy importante, pero también lleva a lo espiritual. La operación Niño de Navidad. Esos regalos tan preciosos para estos niños, pero también lleva a lo espiritual. Lleva a compartir las cosas de Dios. Y me sorprende aquí tanto la compasión de Jesús, porque aunque sabiendo que ellos estaban buscando un espectáculo, ver cosas chulas, comer otra vez, que le iban a pedir el mismo día después otro milagro, Él lo hace y les da de comer. Esa es compasión. Sabiendo lo que ellos están buscando, Él da de comer, les alimenta. Entonces tenemos a los discípulos en este dilema. Nadie había traído comida menos un niño. Sabemos de este niño del otro evangelio, ¿no? Esa madre típica que tú no vas por ahí sin nada, que te he hecho lo que tenemos. Y el nene lleva su comida, 5 panes que serían pequeños, eran de cebada, pequeñitas, como galletas casi, 2 peces pequeños. Y llegamos a la tercera parte, el milagro. ¿Sabéis que durante los años ha habido muchísimos intentos de explicar con lógica este milagro? Una explicación lógica era que Jesús puso como ejemplo el niño que sacó los y dice, venga, todos saca vuestra comida, comemos. No. También otra es que ya los discípulos y Jesús lo habían planificado de antemano, le habían escondido comida en una cueva y Jesús como iba sacándolo por detrás y los discípulos, muchísimas cosas así. ¿No es más fácil creer que es un milagro? Que el Señor lo hizo. Y dice, haced que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Así era más fácil repartir la comida, hacer como pasillos, contar a la gente, que nadie se quedase sin servir. Y dice, entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando el cielo,
los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Mirad cómo ora Jesús, no ora así. Mira arriba, mira a su Padre Celestial. Y es un gesto diciendo que ese que vamos a comer viene de ti. Es un gesto de gratitud. Había una oración judía típica, no obligatoria, pero muy común cuando daban gracias por la comida. Y quizás Jesús lo oraba, no lo sabemos. Decía algo así: bendito eres tú, Dios, Rey del universo, quien nos da pan de la tierra. Entonces lo parte, se lo dio a sus discípulos para que ellos lo reparten a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. ¿Por qué 12? Por los 12 versículos, ¿verdad? Entonces, no solo vosotros, discípulos de poca fe, daré de comer a una multitud, sino os daré sobras para que mañana también tenéis para comer. Os daré a cada uno su propia cesta de comida. Nos recuerda Efesios cuando Pablo dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No nos dice en ningún evangelio cómo era el milagro. Si era que Jesús, partiendo trozos de pan, el pan nunca terminaba. Si a tocar la comida iba como creando más comida. Lo que sí sabemos es que el milagro como que lo hacía Jesús o pasó en la mano de Jesús. Pero ¿quién reparte? ¿Quién da de comer a los 5,000? Los discípulos. Jesús los involucra en el milagro. Tenemos los discípulos, tenemos la multitud, Jesús, el niño. Yo imagino el niño volviendo a casa y diciendo: mamá, no va a creer lo que ha pasado con mi almuerzo. Jesús le había dicho: dadles vosotros de comer. ¿Y por qué había dicho eso? Porque Él iba a hacer un milagro y va a usar a ellos para que el milagro llegue a todos. Él hizo posible que ellos daban de comer a una multitud. ¿Qué enseñanza es esto? Ellos no tenían que inventarse nada, no tenían que sacar de la nada comida para la multitud, no tenían que hacer lo que no les correspondía. Eso corresponde a Jesús. Nosotros no tenemos que crear nada, no tenemos que inventar nada, no tenemos que agobiarnos por hacer las cosas. Lo que tenemos que hacer es distribuir lo que Jesús ha provisto. A medida que la comida iba siendo distribuida y llegaba a las personas, se respiraba la sensación de que Jesús había ministrado a todos y cada uno. A una pregunta: ¿Jesús necesitaba a sus discípulos para hacer este milagro? No. ¿Necesitaba al almuerzo del niño? No. Él podría haber hecho llover maná del cielo. Pero Jesús no lo quería así. Este milagro de creación, que seguramente estaba riquísimo. Seguramente el mejor pan que habían comido, el mejor pescado que habían comido. Sabría muy bien. Pues Él quería usar ese almuerzo, quería usar su discípulo. Y no era un tentempié. Dice: todos comieron hasta quedar satisfechos. Nosotros vivimos en tanta abundancia hoy que nos es difícil entender que para las personas que vivían entonces, sentar a comer y comer todo lo que quisieras era un regalo, era un día muy especial. Ellos estaban acostumbrados a comer lo que había, pero comer algo más, quedar satisfecho, quedar hasta que dices: yo no quiero comer más, era algo especial para ellos.
Y si pensamos en eso, también pensamos que ese niño también comió todo lo que quería también. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? De esta alimentación a los 5.000. Pues primero que a Jesús le importa nuestra necesidad física. Dios es un Dios proveedor. Le importan nuestras necesidades. Le importa nuestra enfermedad. Le importa nuestro dolor. Tiene muchísima compasión. En la catacumba de Roma, donde los cristianos estaban allí, ¿no?, viviendo en las catacumbas escondidos, se han encontrado muchas pinturas en las paredes. Y es muy interesante que uno de los motivos más comunes que se ha encontrado eran los panes y los peces. Porque ellos entendieron que Jesús les alimentaba, que era el pan de vida una y otra vez en su vida. Jesús puede hacer cosas tremendas. Necesitamos recordar que Dios tiene recursos ilimitados. Y esto me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque soy tan pragmática y práctica y lógica que cuesta entender que nuestro Dios tiene poder y recursos ilimitados. Segundo, Jesús quería que sus discípulos tenían el privilegio de participar en el milagro. Dadles vosotros de comer. Ellos no podrían haber imaginado lo que iba a hacer. Jesús podía haber elegido otra manera de alimentar a las personas, pero eligió repartir el pan y el pescado por las manos de sus discípulos porque quiere usar a su pueblo. Y Dios quiere usarnos a nosotros para traer el pan de vida a un mundo necesitado. En el Nuevo Testamento nos dice, somos el cuerpo de Cristo. ¿Y esto qué significa? Pues somos sus manos para ayudar, para tocar a los que duelen. Somos sus oídos para escuchar a otras personas. Somos sus pies para ir donde hay necesidad. Somos su boca para consolar. Y yo creo que ese día Jesús los enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros que podían proveer de manera sorprendente para la necesidad de los demás cuando ellos dependían de la provisión de Él. Dios provee de mil maneras y hay miles de cosas que podemos hacer para llegar a las personas, pero hay una cosa que es constante en todo eso. Para que podamos ser efectivos, Jesús es el que tiene que dar la provisión. Pues nosotros solos no. Tiene que ser lo que Él nos da. Tercero, aprendemos también que Dios puede hacer grandes cosas con cosas sencillas o pequeñas. Él tuvo panes y peces y alimentó a una multitud. La madre que dio ese almuerzo no tendría ni idea que impactaría a 15.000, 20.000 personas o más. Algo pequeño en la mano de Jesús se puede hacer algo grande. Y podemos pensar, pero yo es que no tengo mucho. Y yo no puedo hacer mucho. Y mi cuenta bancaria no tiene mucho, no puedo poner mucho. Pues pon poco. Porque unos peces y unos panes no es mucho, pero unos panes y unos peces en la mano de Jesús da de comer a una multitud. Y quizás piensa, ay, es que soy insignificante, que no tengo dones, no tengo recursos como tienen otros. No mires tu pequeñez. Yo pasé muchos años mirando el pequeñez. No nos toca mirar lo que no tenemos nosotros. Nos toca mirar lo que tiene Jesús y la grandeza de Dios. Un comentarista dice de los discípulos, lo único que puede impedir que avancen en su ministerio son los límites de su propia visión. Y preparando la predicación me venía mucho a la mente los desafíos que tenemos como iglesia.
Por ejemplo, pienso en impacto y cómo llegar a ese pueblo. Y pienso que otra vez más, otro año más, tenemos que confiar que Jesús proveerá, que hará un milagro con los pocos recursos que tenemos, con lo poco que cada uno podemos traer. Jesús puede llegar a este pueblo, pero se la tenemos que dar. Y pienso también que tenemos 2 hermanas que quieren ir a Amazonas en diciembre y como soy así de práctica, pienso en el costo y me agobio. Y digo, es que es mucho y me asombro y cómo vamos a llegar y cómo las vamos a ayudar, pero es que ellos tienen que ir, ¿cómo vamos a llegar a eso? Pues que tengo y tenemos que confiar en la provisión de Jesús. Y el mensaje no es, mire, que cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena. No, este no es el mensaje. El mensaje es que cada uno tenemos que dar a Jesús lo poco que tenemos, lo poco que somos, para que Él haga lo que quiere hacer. Y también pienso en ese tiempo que estamos pasando y que vamos a pasar, este cambio que se va, la familia pastoral, ya estamos aquí. Y pienso en la compasión del Señor y pienso, y no nos va a cuidar, hermanos. Dios no va a cuidar de nosotros. Yo creo que sí. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu compasión con esta gente, con nosotros. Gracias, Señor, porque aún no mereciendo, tú bendices, tú das, tú provees. Eres Dios grande. Pero gracias porque nos quieres usar. Y no tenemos mucho, pero tú multiplicas y tú provees. Y tú puedes hacer grandes cosas, Señor. Ayúdanos a tener nuestro ojo en ti. Gracias porque usaste a esos discípulos. Gracias porque este niño, con lo poco que tenía, tú pudiste hacer tanto, Señor. Quita de nosotros, Señor, que miramos nosotros nuestra pequeñez y ayúdanos a mirarte a ti, Señor, siempre. Gracias porque eres compasivo y quieres esta compasión para tu mundo. Y ayúdanos, Señor, a hacer tu cuerpo, Padre, en todo eso. En el nombre de Jesús, amén.